me gustaría comenzar con una pregunta, o más bien que imaginemos, ¿qué pasaría si en tu colegio, cada uno de ustedes, la comunicación no existiera por un solo día? Imaginen el silencio, imaginen la confusión, la desconexión. Yo creo que nada funcionaría igual, ¿no? Y esta pequeña reflexión nos recuerda algo clave, que la comunicación es lo que mantiene viva la identidad y la misión de nuestros colegios. Y esa es la mirada que queremos profundizar hoy en este espacio de la red de comunicadores de Flaxi. Porque comunicar no es un accesorio, no es un detalle, no, comunicar en nuestros colegios, en los colegios de la Compañía de Jesús, es parte del corazón del proyecto educativo y de la misión que compartimos. Yo soy Javier González, soy el responsable de comunicación de Flaxi, de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús, y es un placer y un agrado saludarles y darles la bienvenida al espacio de hoy, comunicar para conectar, ser más efectivos en la misión. Y en esta sesión vamos a explorar juntos, juntas, por un lado las funciones, las responsabilidades propias del comunicador institucional, la importancia de la narrativa para construir identidad. Vamos a ver ejemplos buenos y malos también, buenas prácticas y malas prácticas que nos inspiran y también nos advierten. Y hasta vamos a ver una herramienta súper concreta para alinear nuestra comunicación con la misión y la identidad ignaciana. Y eso no lo vamos a hacer solos. Para acompañarnos en este recorrido contamos con un invitado de lujo. Les presento al padre Oscar. Él es sacerdote jesuita, licenciado en comunicación social y especialista en comunicación organizacional. Es profesor en esta área y es investigador de CERPE, que es el Centro de Reflexión y Planificación Educativa en Venezuela. Su experiencia y su mirada nos van a ayudar a descubrir cómo nuestra labor puede ser estratégica, cómo puede ser coherente y puede ser profundamente ignaciana. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí. Les invito a abrir la mente, a traer sus experiencias y a dejarse interpelar. Porque hoy, además de aprender herramientas, también vamos a reafirmar que comunicar es misión. Así que, Padre Oscar, bienvenido. El espacio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar y lo primero, desde otro comentario, empezar a compartir pantalla. Eh, entonces, por favor, me... Uy, a ver, confirmen si ya se está viendo Perfecto. la primera Sí. lámina. Sí, Bueno, muy bien. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por esta invitación y fundamentalmente, como les decía, Javier, pues más que una masterclass o lo que quiero es como compartir algunas reflexiones que va a hablar sobre la comunicación institucional y realmente lo último es que a partir de los diferentes elementos que quiero presentarles, poder entre todos hacer ese acercamiento a lo que es el rol del comunicador institucional. Bueno, un poco el objetivo general, para tratar de ser como rápido y metodológico, conocer el rol del comunicador institucional en un colegio de la compañía y aplicar fundamentos básicos de la gestión de la comunicación institucional para fortalecer la identidad, la misión y el proyecto educativo del colegio. Y bueno, tenemos como tres cosas, como tres objetivos, que es identificar las funciones, pues, o lo que aspiramos lograr al final es identificar las funciones principales del comunicador, describir algunos conceptos básicos, sobre todo pensando en que varias personas que están siendo responsables en el área de comunicaciones no necesariamente vienen del área de comunicación social o de carreras afines. Entonces, simplemente, bueno, era docente y de pronto
mira, por favor, atiende este tipo de trabajo, este tipo de función. Entonces, pues, bueno, sí, al tener, manejar algunos conceptos, pues podremos también ver algunas funciones y algunas herramientas. Y finalmente, como ir reconociendo algunas buenas y malas prácticas en la gestión de la comunicación, ¿no? A ver, me interesaría como antes de proseguir, como les decía, siéntanse en la libertad, yo voy a ir conversando, pero si hay alguna pregunta en el chat o mejor dicho, si hay alguna pregunta pueden hacerla por el chat. La idea es que Javier y Valeria están pendientes, atentos a comentarios para que esto pues pueda ser compartido. Y bueno, la primera lámina, y a mí me gusta comenzar por aquí, es que si bien pues existe esa idea de Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, y siempre lo resaltamos, eh, sin embargo, o, o junto que sin menoscabo de su rol, eh, en realidad, la Compañía de Jesús debe verse como el proceso de un grupo de jóvenes que pues, decidieron emprender una misión. Y para ellos el tema de la comunicación fue muy importante, tan importante, que no solamente que aparece, o sea, Ignacio de Loyola tiene una cantidad de cartas y sino que, digo, eso es la comunicación personal, sino que además establece, ellos en conjunto, establecen en las constituciones, en su cuerpo normativo, la importancia de la comunicación entre ellos para la unión en el cuerpo. Entonces, veremos o se pueden encontrar diversos ejemplos, comenzando, insisto, por la Constitución y después las cartas, en donde son cartas de agradecimiento, cartas para buscar financiamiento, cartas para dar instrucciones. O sea, el tema de la comunicación como herramienta operativa para ellos fue fundamental. Entonces, claro, en este proceso grupal, donde hubo aportes de liberación y consenso, eh, realizado en el siglo XVI, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y qué pueden este conjunto de hombres del siglo XVI aportarnos a nosotros para una gestión en el siglo XXI? Entonces, tengamos esa pregunta como antesala. Bueno, una de las cosas muy interesantes de los tiempos de Ignacio y de los compañeros cuando pasaron por su etapa universitaria fue el poder establecer lo que vamos a llamar como una especie de tríada para poder discernir. Son personas, ellos fortalecieron el sentido de establecer fines, medios y modos. ¿Ok? O sea, tener esos elementos es claro, es fundamental. O sea, qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer y qué instrumentos lo voy a hacer. Pero además, junto con eso, otro elemento importante es poder establecer el contexto. O sea, esto no se hace, la acción, el trabajo, la reflexión, el discernimiento no se hace sobre la nada, sino se hace teniendo en cuenta un contexto que ellos lo hablaban con tiempos, lugares y personas. Este elemento que uno diría básico, que es uno diría como muy sencillo, es la base que nos va a permitir entrar en el tema de la comunicación. Eso muy coloquialmente, y aparece en los ejercicios, es eso de a dónde voy y a qué. Bien, teniendo en cuenta este arranque y esta referencia a a la experiencia, a la tradición fundadora de la compañía, vamos a pasar a tratar de hacer una aproximación teórica sobre lo del tema de comunicación. Entonces, bueno, para eso los teóricos de la comunicación han desarrollado diferentes esquemas. Yo voy a utilizar uno de ellos que me parece que, bueno, es muy sencillo,
y que expresa una idea básica de todo proceso de comunicación, en el que hay alguien que quiere decir algo. Para eso, ese mensaje, eso que quiere decir, lo transforma en un código. Ese código se transmite a través, o sea, ese mensaje, ese qué se transmite a través de un medio, de un canal, y que espera a su vez ser decodificado por un alguien que, sobre el cual se esperaría tener un efecto. Y por supuesto, de ese efecto también existe una retroalimentación, que es, bueno, eso que efectivamente el emisor esperaba, se cumplió, se logró, estuvo por debajo de los resultados estuvieron por debajo de sus expectativas o por encima de sus expectativas. Y otro elemento que introducimos en este proceso son los ruidos, todo aquello que genera interferencia en ese proceso y que pueden ser barreras desde la lógica de la codificación, de la estructuración del mensaje, del medio utilizado, ¿no? Eso tiene que ver con el emisor, pero también puede haber procesos o ruidos en el proceso de decodificación y de la recepción. Estamos utilizando el mismo instrumental para codificar y decodificar, y en el interín tenemos las barreras del canal. Entonces, este es otro elemento, fíjense, fines, medios y modos, y esos fines, medios y modos llevados al ámbito de la comunicación, tenemos entonces este proceso. Entonces, bueno, lo que yo quiero decir, lo estoy diciendo bien, estoy logrando que se me entienda, o que tanto ruido está interfiriendo eh, sobre el mensaje que yo quiero transmitir. Bueno, eso que es aparentemente muy técnico, entender este proceso es la base después, y uno le pone los matices, pero esta es la base de lo que hablamos de la comunicación, en este caso institucional. Múltiples ejemplos. Se pueden conseguir múltiples ejemplos. Yo tomo dos de esta guía. Valeria les va a compartir, lamentablemente, el enlace para que la consiguieran directamente. Ya pues pareciera que está caído, pero la idea es que ustedes pudieran tener acceso. Es un material que me parece bien interesante, incluso tiene algunos ejercicios vinculados a comunicación institucional y algunos test para medir cómo está siendo la calidad en la gestión de la comunicación institucional. Bueno, ¿qué dicen estos autores? Dicen, bueno, la comunicación institucional está constituida por los mensajes que emite la institución, tanto deliberada como espontáneamente, para reflejar la realidad institucional, pues quiénes somos, el transmitir, o sea, cómo estamos presentes, quiénes somos, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos que nos identifican? Entonces ahí está el transmitir la identidad. Y además, cómo lograr que lo que yo deseo, o sea, o como yo me veo, pueda ser compartido, pueda ser recibido y bien, y digamos, que el receptor o exista la mayor paridad o sincronía o digamos, lo que yo quiero que conozca mi público sea efectivamente lo que mi público está conociendo de mí. Eso tiene que ver con la imagen, ¿no? Y, por supuesto, que nos ayude a concretar nuestra misión y transmita nuestros valores. Una definición como les decía, una de muchas de carácter como muy genérico. Otra institución establece la comunicación institucional es la herramienta de la que se vale una entidad para diseñar e implementar una estrategia. Entonces, fíjense aquí otro elemento, o sea, no es una comunicación de una manera cualquiera. Aquí hay
Detrás de este proceso de comunicación hay una selección del mensaje, hay una utilización adecuada de código, hay una selección de medios y además claridad a quién le quiero decir qué. Por supuesto, tratando de obtener una determinada respuesta. Entonces, y sobre todo para compartir lo que decíamos, el tema de los valores y la misión. Ahora, entender que en este caso la comunicación institucional tiene como dos grandes bloques. La comunicación, lo que ya llamaríamos la comunicación interna dentro de la organización, cómo gestionamos la comunicación, se gestiona dentro de la o propia organización y ahí eso tiene que ver con, bueno, cómo transmitimos los mensajes, cómo damos la información, cómo son los procesos de inducción, qué queremos que conozca el personal, qué queremos que conozca en este caso nuestros alumnos, todo lo que tiene que ver es cómo esta información, ese flujo de información tiene su incidencia dentro de la organización. Por el contrario, o junto a esta comunicación interna, entonces tenemos la comunicación externa. Entonces, esta ya es la forma a través de la cual, pues, la organización a sus públicos o grupos de interés les transmite información. Ya poco a poco iremos desmenuzando un poquito más esa margarita. Bien, tratando de llevarlo al campo de los colegios, entonces podemos descubrir o podemos acercarnos conceptualmente al tema de la comunicación institucional como un proceso estratégico, es decir, y volvemos otra vez, no es de cualquier manera. ¿Ok? Y además con enfoque sistémico. ¿Eso qué significa? Que se vea toda la organización. O sea, yo tengo que comunicar a toda la organización, que abarca todos los mensajes de la institución o que la institución emite de manera deliberada o espontánea. Ya veremos, hay algunos elementos que sí los podremos, digamos, pueden estar como muy establecidos, categorizados, pero de pronto tenemos mensajes y aquí es todo un detalle. Hay mensajes o narrativas que emite la institución que a veces no es lo planificado. Entonces, eso que se emite de esa manera, ¿ayuda o no ayuda a la institución? Eh, Allí, como les decía, esto se plantea entonces que es una herramienta vital para construir una comunidad educativa. Entonces ya aquí esto ya tratando de estar, digamos, ubicarlo dentro del contexto del colegio, bueno, evidentemente, pues es la comunidad educativa, pero además queremos que sea una comunidad educativa fuerte, coherente, consistente con su identidad ignaciana, y además ignaciana adaptada también digamos, al contexto de cada colegio. No es lo mismo un colegio que pueda estar en una capital, en una ciudad, en una zona rural, o en una zona más de campo, o en una zona más de montaña, una zona más costera. Entonces, pues, todos estos elementos, una zona de frontera, o sea, todos estos elementos del colegio tienen que tomarse en cuenta para constituir todas las narrativas que va a tener la institución de cara a poder transmitir pues, pues, los mensajes que le interesen en función del logro de su misión. También otro de los elementos muy importantes es que estos mensajes deben ayudar a construir sentido. Eh, y sentido tiene que ver con direccionalidad y valoración. ¿Cómo esta comunicación nos ayuda a tener claro, bueno, nosotros queremos avanzar en esta dirección y valoramos y queremos
símbolos, tenemos elementos, fechas, etcétera, que para nosotros son importantes y que efectivamente forman, conformando la cultura organizacional y la cultura institucional, pues que en el que se desarrolla pues la vida de toda esa comunidad que conforma un colegio. Y entender que otro de los temas que, porque muchas, hay la tendencia y a veces es normal y no hay que verlo como, digamos, como algo angustiante, pero a veces la tentación es pensar que la comunicación institucional está asociada al manejo de redes o se cumple en el manejo de redes. La comunicación, como vimos, la comunicación institucional es mucho más allá. En este sentido, es todos los diferentes medios que utilizamos para transmitir una información, incluyendo, por supuesto, la gestión de lo que pueden ser las redes sociales. Eh, ¿Qué cosas? Entonces, fíjense que parafraseando un poco lo que manejábamos con las otras definiciones, podemos conseguirnos con que la comunicación institucional ayuda a reflejar la realidad concreta y actual del colegio con transparencia y fidelidad, transmitir lo que son valores, modos de proceder, tradiciones, quiénes somos en definitiva, qué valores se viven y qué misión nos mueve. Y ese tema, la relación, ya veremos más adelante, la relación de identidad y misión, eh, veremos la importancia y la conexión que hay y que es muy importante y que está resaltada en el proyecto educativo común de la CEPAL cuando se afirma en la relación que la identidad se da en la misión. Pero vamos con calma. Así buscamos que la imagen que tienen por ejemplo, en este caso las familias, estudiantes, docentes y la comunidad en general, se parezca lo más posible a esa visión auténtica que tenemos de nuestra institución, o por lo menos la que tenemos declarada de nuestra institución. El tema de la realidad, vamos a decir, real y la cotidianidad y lo declarado, ya veremos qué importante es ese elemento. Y además, la comunicación debe ayudar a concretar, a hacer más efectiva la misión educativa. Y además la misión educativa y sobre todo en el caso de los colegios de la Compañía de Jesús, el sentido apostólico que tiene la educación. Y esto tiene que ver, y para eso entonces la siguiente lámina, el tema de caer en la cuenta de la conexión que debe haber entre los distintos niveles, vamos a decirlo así, de misión apostólica. Es decir, la Compañía de Jesús y por extensión sus obras no son un fin en sí mismo, sino que su misión está asociada a la misión de la Iglesia Católica y a lo que pues llamamos esa missio Dei, entonces esa misión que digamos después del Concilio Vaticano II se ha entendido como de misión de servicio a la humanidad, por supuesto, y de misión de servicio con sentido evangélico, cómo Jesús atendió a las personas. Bueno, esa misión que puede entenderse desde una perspectiva como más general, más amplia, más abstracta, después cada instituto religioso, en este caso la Compañía de Jesús, lo establece y lo concreta en su manera de establecer su misión, que en este caso, pues hemos hablado de la misión de reconciliación y justicia mediada por las preferencias apostólicas universales. Eso a grandes rasgos. Y después existe cada obra, de acuerdo al ámbito de servicio en donde se encuentre, pues lo concreta. Y en este caso, pues si hablamos de colegio, tiene que ver con cómo se lleva adelante la acción educativa. Pero siempre importante tener en cuenta esa misión. De ahí, fíjense, por eso no es casualidad que haya comenzado con la idea de fines, medios y modos. ¿Okay? ¿Hacia dónde va a apuntar? O sea, el fin del colegio no termina en sí mismo, es una lógica
depende, apunta a una lógica mayor y fíjense que allí en el gráfico aparece el colegio, que si en la medida que se va logrando el colegio es la manera, es la expresión a través de la obra o cómo la obra logra conectarse o llevar adelante desde su ámbito de servicio a la misión, pues a conectarse con la misión de la Iglesia Católica. Eh, un aspecto también importante de la comunicación institucional, un punto importante, tiene que ver con la capacidad de estar preparado a los riesgos. O sea, uno quisiera que la vida fuera plácida, tranquila, pero resulta pues que no. Y pues en la cotidianidad pueden aparecer situaciones que pongan en riesgo a la institución, con lo cual entonces es un punto importante de la comunicación institucional. Una de las funciones tiene que ver con hacerse consciente de cuáles son los potenciales riesgos, qué hacer para prevenir y si no puedo prevenir una vez que se ha tocado, o sea, se ha desatado la crisis, ¿qué hacer en los tiempos de crisis? Eso, digamos, hay un material que preparó el equipo de Flaxi que tiene que ver con comunicación en tiempos de crisis. Mi recomendación es que, bueno, pudieran tener acceso a él, revisarlo. De hecho, forma parte de una colección que es muy buena. Ok, hago puntos hasta, voy a detenerme acá. ¿Alguna pregunta, duda con relación a lo que hemos estado o lo que se ha estado este, trabajando hasta los momentos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Si pueden entonces establecer por el chat y Valeria y Javier, pues también, si voy muy rápido, también pues me pueden avisar. Lo que quería era verificar si vamos bien. Creo que Hasta ahora, o sea, hay una reacción de dedo hacia arriba que nos confirman que vamos bien, digamos. perfecto. Pero pregunta y comentario no hasta ahora. Muy bien. Entonces, continuamos. Fíjense esta lámina que viene ahora, que nos ayuda a entender cómo... ok. Todo comunica dentro de nuestras instituciones. Todo comunica. El asunto es cómo nosotros logramos, y aquí no, ojo, aquí ya empezamos a ver parte del rol del comunicador corporativo, pensar que uno puede tener acceso y control de todo es pura fantasía. El trabajo de la comunicación institucional es un trabajo que efectivamente, pues se tiene que hacer en equipo, es un punto importante. Y lo que sí es que de alguna manera el comunicador corporativo sí tiene una función para orientar, acompañar ese proceso de apropiación, del caer en cuenta, del hacer el insight de todo lo que es la comunicación. Fíjense, en este gráfico, pues tenemos, descubrimos que toda organización tiene diversas narrativas, es decir, historias que se cuentan, que se interpretan. Tenemos, por ejemplo, las narrativas más conceptuales, donde está establecido lo que llamamos la filosofía organizacional, donde está cómo se describe la visión, la misión, los valores, cómo se establece la historia, la narrativa o el relato de la institución, las políticas, la planificación, los acentos que pone una institución en determinados momentos. Pero tenemos también las narrativas visuales, que son los elementos gráficos que se utilizan, los colores, las denominaciones, el logo o la distribución, la distribución de cómo se maneja el espacio, la señalética, cómo está la infraestructura, el mantenimiento, orden y limpieza.
Temas, por ejemplo, como las narrativas sonoras, los himnos muy tradicionales, las canciones, todo aquello que de alguna manera ayuda a conectar con la institución, generar procesos de identificación y los elementos por el modo de proceder, cómo se dan las relaciones interpersonales, cómo es la prestación del servicio, cómo nos apoyamos, cómo se establecen las relaciones entre las distintas unidades o departamentos y cuáles son los rituales y costumbres que eventualmente se tienen. Por ejemplo, entonces, visto eso, este gráfico, por ejemplo, nosotros podemos decir, fíjense, nuestros valores tienen que ver con la innovación. Ah, bueno, declaramos que tenemos, que somos, valoramos la innovación. Ah, pero cuando llegamos a el modo de proceder, entonces la respuesta es que siempre se ha hecho así. No es que esto no se puede cambiar. No, pero entonces, bueno, aquí empezamos a ver cómo existe un conflicto en las narrativas institucionales. ¿Cuál es parte del trabajo del comunicador institucional y del equipo de reflexión del proceso, los procesos de comunicación? Que exista la mayor coordinación posible. Es muy difícil que químicamente se pueda, digamos, arborizar, pero en lo posible, la misión es cómo nosotros podemos lograr que exista como la mayor cantidad de armonía. En ese sentido, pues el trabajo es como caer en la cuenta. Por ejemplo, yo puedo decir que para mí es muy importante, eh, por ejemplo, oye, para nosotros es importante el orden, lo declaro, pero resulta que vamos consiguiendo que la distribución de los espacios, el mantenimiento se ve pésimo, los muebles se ven descuidados, los pupitres se ven rayados o en condiciones de mantenimiento. Tú dices, bueno, aquí si yo entro y veo ese tipo de cosas, yo estoy sacando, yo empiezo a sacar alguna conclusión a partir de lo que efectivamente yo veo. O que de pronto se diga, no, bueno, es que nosotros somos como, tratamos de crear los mejores ambientes sanos, seguros y protegidos, pero resulta que cuando en los comentarios interpersonal te consigues con que, no, si ahí esos son, caramba, explotadores, no tienen en cuenta la calidad de las personas, bueno, y empieza todo un rosario de quejas. Bueno, efectivamente tú dices, aquí hay algo que la comunicación no está armonizada. Entonces, las narrativas que se están haciendo en la institución eh, están entrando en conflicto. Trabajo, tratar de reducir lo más posible todo lo que pueda significar de mm, conflictos entre diversas narrativas. Un detalle que, por ejemplo, te puedes conseguir, donde si tú llegas y bueno, mira, resulta que tienes una institución educativa que realmente se ve humilde y sencilla, porque bueno, no tiene mayores recursos, pero lo ves limpia, ordenada, que se ve que se cuida con cuidado, inmediatamente tú generas un proceso de interpretación de lo que se va bien. Y habla de las personas. Entonces, fíjense, este gráfico a mí siempre me ha gustado, me parece como muy diciente porque nos ayuda a conectar que existen efectivamente distintos modos de mirar a lo que es la organización. La organización va hablando a través de distintos canales. Para que exista un valor agregado, ¿ok? Las narrativas, y un punto importante, tienen que ser concientizadas, gestionadas y gestionadas deliberadamente, así como que sean articulados. O sea, que exista la mayor modo de encuentro en estas narrativas. Otro elemento, por ejemplo, el tema de la coherencia. Fíjense, nosotros en el documento de Tradición Viva, los colegios jesuitas, una tradición viva, establecen cuáles son los diferentes, como los 10 rasgos característicos. Bueno,
Esa es la teoría, pero después está la realidad, lo que es el día a día. Bueno, una parte del trabajo es qué tan distante es la teoría, esa que deseamos construir, como la realidad concreta que vive y que descubre y que experimentan las personas. Entonces, y para eso hay que medir, para eso hay que hacer eh, eventualmente encuestas, pero esos son, a ver, si la idea que inmediatamente aparece como, wow, eso es mucho, esto es un trabajo complejo, bueno, para eso hay diversas herramientas. Hoy, lamentablemente, no vamos a tener oportunidad como para tenerlas, pero sí llevémonos la idea que es importante el armonizar, el tratar de que exista la mayor coherencia entre las narrativas y entre lo declarado y lo vivido, haya la mayor cercanía. Ok, como pasamos a otro capítulo, ¿alguna pregunta, comentario, algo que haya llamado la atención? Porque ya vamos a entrar a algunas consideraciones sobre la gestión de la comunicación. Entonces, hasta ahora hemos planteado como esta parte como conceptual y bueno, si a alguno pues le interesa compartirnos qué cosas le haya llamado la atención de lo que hemos conversado hasta los momentos, si ha parecido algo novedoso o si hasta ahora estamos trabajando sobre, digamos, terreno ya conocido. Tenemos un comentario en el chat de Sara que comentaba que era interesante el tema, cómo es que impacta la comunicación en la reputación de una institución educativa. A eso Rela- ya vamos, dentro de un ratico vamos justamente a trabajar el tema de reputación o los riesgos reputacionales. ¿Algún otro comentario? ¿Seguimos avanzando? Sí, no tenemos más en el chat y nadie está pidiendo la palabra tampoco. Perfecto, seguimos. Algunas consideraciones sobre la gestión de la comunicación institucional. Para eso, bueno, yo normalmente en clase utilizo este material, es un video del ingeniero Ítalo Pisolante, que es especialista. No, evidentemente no lo vamos a ver, yo se los dejo allí para que ustedes tengan acceso y puedan verlo con mayor detalle y puedan detenerlo. Sin embargo, a grandes rasgos, lo que va planteando Ítalo es cuáles son como los pasos o los componentes que tiene que tener un proceso para poder llegar a un plan de comunicaciones. Entonces, ¿cuáles son? De acuerdo a ese video, yo, como les decía, está allí, ustedes lo pueden ver con calma, pero uno, el posicionamiento estratégico. Y el posicionamiento estratégico es tener conciencia de todos los haberes, o sea, todos aquellos atributos de los que la organización puede hablar. O sea, cuáles son ese conjunto de fortalezas, de aspectos interesantes, aspectos singularizadores que hacen de las cuales pues yo puedo construir narrativas. El otro elemento, entonces, bueno, ese es pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo tener yo que pueda ser distinto? Elemento, como les decía, elemento singularizado. Pero así como está el tema del posicionamiento estratégico, que es el hacerme cargo de lo que son, pues, mis elementos, eh, las notas características de lo que yo tengo como institución, establecer cuáles son mi agenda de riesgo, es decir, cuáles son mis riesgos potenciales. Es verdad que si uno entra en una dinámica muy técnica de riesgo, aparecerá una cantidad de riesgo increíble. Para eso hay metodologías de medición de riesgo. Sin embargo, sí es importante caer en cuenta, y bueno, cuáles pueden ser los riesgos reales y más comunes que eventualmente puedo tener en el funcionamiento ordinario de mi institución. ¿Cuáles son riesgos que puedan digamos, riesgos que pueda tener yo por mi gestión?
¿Y cuáles son riesgos que puedan aparecer eh, por contexto? Y pues mira, yo pues no lo tenía, pues lamentablemente no lo tenía, no me imaginaba. Por ejemplo, mire, como hubo en estos días, pues, por diferentes partes del planeta, lluvias. Y resulta que bueno, como en Venezuela tuvimos nuestra zona andina se vio afectada de manera terrible. Eh, y bueno, hubo deslaves, etc. Todo eso son riesgos que pueden pasar, eh, que uno dice, bueno, ¿y qué pasa si en mi colegio se ve afectado? ¿Qué pasa? No pueden llegar los muchachos, no pueden llegar los profesores. Entonces, esos son elementos que son riesgos que son atribuibles o que puedo tener yo por mi propia gestión, porque de pronto mi infraestructura, por X. Aquí, diga, por múltiples razones, pero son atribuibles a mí. Y otros que puedan ser atribuibles a otras personas. Una vez que se establecen el posicionamiento, la agenda de riesgo, ¿cuáles son las narrativas que yo quiero establecer? ¿Cuáles son los mensajes clave basados en la realidad de la empresa o de la organización, de la institución? No puedo decir cosas que no están basadas en la realidad, porque entonces es peor. El asunto es, como digo, mis realidades. Entonces las narrativas, es importante establecer las narrativas. Y eso va porque las narrativas no son para todos, son para diferentes públicos. Ya vamos a ver un tema vinculado al tema de los públicos. Y después, ¿qué estrategias voy a utilizar para que esas narrativas le lleguen a esas personas? Entonces, son las redes sociales. Bueno, pero todos necesitan comunicar a través de redes sociales. Todos necesitan, ¿qué otros medios puedo utilizar para poder hacer llegar a determinados públicos determinada información? Bueno, están las reuniones de padres, están las reuniones del personal, están los eventos, a veces situaciones. A ver, uno puede ahí empezar a establecer las diversas estrategias y los modos y los contextos a través de los cuales yo voy a tratar de establecer mi mensaje. Fíjense que un punto importante, como decía, la comunicación estratégica no es una comunicación al azar, es una comunicación que está pensada, que está claramente orientada a determinado público para generar un efecto. No es por casualidad, vuelvo, insisto, que vimos el ejemplo o vimos el gráfico del proceso de comunicación al inicio. Y después el tema de la gobernanza. Bueno, establecer cómo son la forma de organizarse en la institución para poder canalizar esta información. Y esto es el tema del gobierno. ¿Quién dice que quién es el responsable para transmitir determinada información? Si es una información delicada que necesita saber, que necesita saber todo el personal, eso quién es responsable de comunicaciones o eventualmente es el director o el rector. Entonces, eso es importante que se establezca. ¿Quién es responsable de establecer qué tipo de información? ¿Cuál es la frecuencia? Eh, ¿Qué medios se van a utilizar? Eso tiene que ver, entonces, como les decía, el tema de la gobernanza. Entonces, acá una de las cosas que yo quiero resaltar cuando hemos estado hablando del tema de la identidad, eh, entendamos entonces la identidad como ese conjunto de narrativas, primero, que le dan singularidad, sí, que hacen que yo sea único. Pero a la vez, al mismo tiempo, que tenga un aire de familia con otras instituciones hermanas, que no es que sean iguales, pero tú efectivamente, dicho así eh, como, digamos, coloquialmente, que tú entres y tú dices, caramba, este colegio evidentemente es de la Compañía de Jesús, aunque de pronto uno esté en la costa, otro esté en la montaña, y se tienen un modo de proceder, tienen un tipo de mensaje que hace que efectivamente, aunque es singular, es distinto, pero está
o mantiene un aire de familia con sus otras instituciones. Entonces, ok, hasta ahora hemos hablado de algunos elementos que son como, bueno, más, como les decía, teóricos. Entonces, claro, la pregunta es, ajá, y frente a ese volumen de información en los que hay que crear narrativas, ¿cómo puedo crear narrativas? ¿Qué instrumentos puedo tener para realizar ese trabajo? Fíjense, hay un aspecto o una propuesta bien interesante que fue diseñada por el Jesuit Institute de Londres, que es como un centro de reflexión educativa, que fue diseñado por el padre Adrián Porter. El que esté interesado, en la lámina aparece el vínculo para descargar esa información. Mi intención es que ustedes de aquí puedan salir con algunas herramientas, algunos textos. Y como les decía, este modelo, ¿ok? Para organizar el tema para poder organizar y establecer un proceso o categorías para construir narrativas, está conformada por, digamos, dos ideas. La primera idea es lo que se llama el modelo Marechal, que fue elaborado o propuesto por el padre Claude Marichal, a partir de una ponencia que él hizo en la Unión General de Superiores. No es jesuita, él fue superior general de los Agustinos de la Asunción. Este material fue hecho en 1987 y consta como de 6 aspectos a tomar en cuenta. El primero, ¿cómo son nuestros relatos fundacionales? O sea, cómo en este caso, y aquí tiene que ver que el colegio puede hacer acopio de, bueno, quiénes son sus fundadores, quiénes son sus personas clave, qué momento, cómo se gestó el proceso fundacional, pero no contado de una manera histórica, estas son las fechas y frías, sino convertido en un relato que emocione y que contacte con todas las personas que de alguna manera se han ido incorporando en el tiempo. De tal manera que la persona pueda sentirse que ella, aunque es nueva, forma parte de una obra y de la gran misión de esa obra. Entonces, la parte de los relatos fundacionales, muchas veces de cuál fue la idea original, de por qué se seleccionó ese lugar y no fue en otro lado. O sea, tener acopio de toda de esa información como les decía, de relato fundacional. ¿Quiénes son las personas que se valoran, que fueron los héroes de la institución? Entonces, la hermana tal, el hermano tal, el jesuita tal o el profesor tal. O sea, todas aquellas personas que son significativas, que ellas mismas encarnan un valor. Esos elementos son los que componen lo que diríamos el relato fundacional. Después, el desarrollo de un lenguaje común, es decir, cómo construimos o cómo fomentamos un lenguaje, una plataforma semántica común donde existan términos, palabras, que la gente dice, nos entendemos, logramos conectar, forma parte de nuestro modo de relacionarnos y de interpretar la realidad. Otro de los elementos, ¿qué misión tenemos que cumplir y cómo la vamos a cumplir? Entonces, por eso les decía la importancia del tema de la misión, cuando, digamos, en esa conexión entre, bueno, la misión de la Iglesia Universal, misión de la compañía y misión de la obra concreta y cómo narramos, cómo contamos esa historia. Y a la otra cosa, otro elemento, ¿qué rostro de Dios queremos mostrar? Y cómo nos acercamos, cómo mostramos eh, pues el Dios de Jesús de Nazaret. Entonces, eso ahí, el tema es, bueno, o sea,
aquí un punto que sería así como el elemento más, la reflexión más teológica, pero una teología que se acerca hacia lo humano. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros presentamos? ¿De qué manera nosotros mostramos, pues, la experiencia del carisma de lo religioso, ¿no? En el caso de la compañía, por supuesto, en estos momentos está vinculado al Jesús consolador, al Jesús misericordioso, a ese sagrado corazón de Jesús que sale al encuentro de los otros. Pero evidentemente, cada instituto religioso puede acercarse desde su carisma y desde su espiritualidad, pues a una manera de mostrar, pues, qué rostro, qué matiz, cómo se acerca a la experiencia cristiana. En la idea, el grupo al que se pertenece, o sea, cómo es la comunidad, qué calidad, vamos a decir, de clima organizacional tiene esa comunidad. ¿Es una comunidad tóxica? ¿Es una comunidad que es inspiradora, que es humanizadora, que es estratificada? O sea, ahí es un punto que hay que, digamos, conocer primero, como les decía, desde la realidad. Dice, bueno, ¿cómo es? O sea, yo primero tengo que conocer ¿qué es, qué es lo que hay? Otra cosa es que después entonces digo, oye, lo que hay de pronto no es lo que me gustaría tener. Bueno, después vemos cómo hacemos el tránsito, pero lo importante es cómo caer en la cuenta que es cómo se dan nuestras relaciones y cómo se dan, fíjense que está muy vinculado al tema del grupo, bueno, cuál es el modo de proceder que se premie, que se refuerce, que de alguna manera se hace como lo cotidiano. Y eso tiene que ver con asistencias, tiene que ver con logro de cumplimiento de la tarea, tiene que ver con la misión, tiene que ver, o sea, o sea, cuál es ese modo de proceder, o sea, esa cotidianidad, esa cultura organizacional en las relaciones, o en el modo de proceder, en el desempeño que nosotros pues queremos que eventualmente pues eh, se tenga en la institución. Bueno, eso, como les decía, es la parte que propone el padre Marechal. Por su parte, Porter retoma lo que planteaba el tríptico de identidad, misión y comunidad que se establece en la Congregación General 35, vinculando estrechamente estos tres elementos. Y aquí para nosotros, digo, en este caso para la Compañía de Jesús es muy importante el tema de cómo el proyecto educativo común elaborado por la CEPAL y que agrupa, digamos, como elemento común a Fe y Alegría, las grandes redes educativas de América Latina, Fe y Alegría, AUSAL y Flaxi, establece el tema de la identidad en la misión. O sea, la misión que tiene que ser bien entendida, que establece qué es lo que se espera de nosotros, va a incidir fundamentalmente en el tema de la identidad. Entonces, ahí un tema es importante. Si yo no tengo claro, si no tengo claro a dónde voy, por eso el tema de los fines, pues eso me va a estar, en algún momento me puede pasar la factura sobre preguntar sobre quién soy. Sí, esta ya es la visión completa del modelo Porter, que une, como les decía, estos dos elementos. Entonces tenemos en esto, y si, de ahí la importancia de esa, hacia dónde voy, la misión, y ahí entonces tenemos la importancia de las orientaciones, y hay un libro, un folleto estupendo, elaborado por Flaxi, donde se establecen, bueno, cómo debe ser alguna de las orientaciones de cómo debe ser el modo de proceder del comunicador institucional. Y ahora fíjense en este detalle de lo que viene y ya vamos a ver en la práctica. En principio, y si nosotros logramos hacer claro una tradición educativa, establecer bien el código, utilizar los canales, esa tradición, ¿ok? De la tradición educativa que debe
inspirar, que son ideas que unen, que son como los más, digamos, los grandes principios. Esos grandes principios, a veces un poco más abstractos, deben ser traducidos o pueden ser traducidos en lo que son los diferentes instrumentales de la vida cotidiana de una institución. Es complejo cuando uno pretende de pronto solicitarle a determinado personal que de pronto dice, mire, yo vine a ser profesor de matemáticas, pero yo de pronto no me identifico con la espiritualidad ignaciana. Yo soy muy bueno en mi profesor de matemáticas, o profesor de ciencia, o soy personal administrativo. Bueno, muy bien, es verdad que yo no puedo establecer o cuesta establecer contractualmente que usted debe cultivar determinada espiritualidad. Sin embargo, lo que sí debe ser es que esa espiritualidad traducida en el ámbito de la gestión debe inspirar elementos como los proyectos educativos, el manual de convivencia, la planificación estratégica. Entonces, sí establecer digamos, el correlato entre lo que es los elementos de la espiritualidad y las implicaciones en la cotidianidad. Y eso con la idea de establecer, digamos, modos para regular, orientar, ofrecer criterios, modelar modos de proceder institucional. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, para mí el tema de la visión cristiana de la vida y la consideración de la persona y el respeto humano, bueno, a lo mejor dice, mire, yo no puedo, yo soy agnóstico, yo no puedo tener la visión cristiana de la vida, pero la visión cristiana de la vida puede estar eh, incorporado como, por ejemplo, dice, mire, usted debe llegar temprano a su horario, tiene que hacer su planificación. Eso sí, eventualmente, sí puede ser objeto de elementos de contrato. Entonces, de ahí que regulen, orienten y ofrecen modos de proceder que modelen entonces la praxis, que los modos de proceder, la praxis docente, y que yo eso lo puedo hacer seguimiento, puedo evaluarlo y puedo decir, porque en última, digamos, en última, digamos, ¿no? En última instancia, la persona que recibe el servicio no le está, cuando tiene un profesor, un personal de la institución delante, no está viendo una individualidad, está viendo a la institución y tiene una expectativa de cómo debe ser, cómo debe comportarse esa institución. Entonces, ese modo de proceder, pues la idea es que esos elementos que inspiraron, que se tradujeron, que llevaron a modelar modos de proceder, pueda tener un impacto y generar una impronta en la comunidad educativa y de manera concreta en los estudiantes, pues. Ahora fíjese qué pasaría si eventualmente existe una desconexión, no se conoce, no se tiene conciencia de lo que es la tradición, de donde, que fundamenta. Bueno, si hay un desconocimiento, pues, ¿qué puede inspirar? Y eso a su vez, pues, ¿qué va a pasar con los modelos educativos, con las propuestas que eventualmente tienen que modelar? Entonces, allí empieza a establecerse el ruido en el proceso digamos, en la vida ordinaria de la institución y del colegio. Ok, como vamos a pasar a un tema, ¿alguna pregunta con relación a esto que les he estado compartiendo? En la misma tónica, comentarios en el chat. Este, Hay algunos comentarios en el ajá, chat. ajá. Eh, Karina Marcatoma nos dice, es importante lo que dice el padre Oscar porque es importante mantener nuestra filosofía corporativa, quiénes somos, qué hacemos, qué mensaje transmitimos, como instituciones jesuitas, sea educativas o comunicacionales, como es nuestro caso. Gracias, Karina. ¿Algún otro, Javier, algún otro de los comentarios? Bueno, Humberto, cuando estabas hablando del modelo Porter y el otro,
Ahí nos comenta que usando el storytelling, me imagino que es una forma de llevarlo a cabo, ¿no? Claro, a ver, cuando se menciona, esas son, digamos, categorías, o bueno, más que categorías, son como issues que pueden atenderse. O sea, que cada uno de estos aspectos, no es que se utilizan todos al mismo tiempo, sino que cuando tú dices cómo crear unas narrativas, bueno, para poder crear esas narrativas puedes utilizar cada uno de esos compartimientos de tal manera de que tú tengas material suficiente. No es que todo lo vas a utilizar, sino que hagas acopio de toda esa información y tú en momentos determinados puedas sí utilizarlo, sea para momentos especiales o para recordarlo a lo largo del tiempo y entonces sí alimentar las redes sociales con mensajes que eventualmente puedan ir reiterándose a lo largo del curso. O sea, ahí sí aparece como el uso estratégico. Lo que yo presenté con el, o lo que buscaba ese modelo en la parte del padre Marechal es simplemente como hacerme conciencia qué aspectos puedo yo buscar a la hora de, digamos, cuáles son los potenciales manantiales donde yo puedo conseguir información. No sé si queda ahora un poco más claro. Por supuesto que después es el storytelling, pero son las redes, o sea, ya tú empiezas a utilizar los diferentes medios. Aquí es el qué lo vas a hacer. De lo que busca el modelo Porter es buscar los qué. O sea, qué es lo que vas narrando en función de la misión. Ojo, o sea, porque todo esto tiene que ser en función de la misión. No sé si hay algún comentario a propósito de esto que busque como aclarar. Gracias, no sé si Eh, Humberto quiere hola, decir algo. Sí, adelante. Sí, buenas. ¿Qué tal, padre Oscar y compañeros? Les saludo desde el Colegio Cristo Rey de Paraguay. Mi pregunta, ¿verdad? Más que una pregunta, es una inquietud. Cuando hablamos de todo lo que es la comunicación institucional, estamos siempre en la línea de mantener una línea de lo que somos, de lo que hacemos, de mantener un poco ese trato, ese modo de proceder, etcétera, ¿verdad? Resulta que muchas veces tenemos que, como decía Ignacio también, entrar por la de ellos para salir con la de nosotros, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más se da, por ejemplo, en nuestro colegio actualmente es el tema de los deportes o el tema de las personas que se destacan, ¿verdad? Para nosotros ha sido un buen elemento resaltar siempre todo eso porque de alguna manera genera mucha audiencia. Y es importante entrar en ese ciclo también de la audiencia, porque en la medida en que crecen las redes, yo luego puedo ir sazonando, vamos a decir, todo lo que hago con esos condimentos de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Entonces, solamente mi aporte sería decir, bueno, hay una tensión en lo que hacemos, ¿verdad? Muchas veces tenemos que darle también un poco de lo que ellos quieren, pero ir también aprovechando todo eso para lo que nosotros queremos conseguir, ¿verdad? O sea, no perder de vista eso. No, perfecto, Humberto. O sea, tienes, en ese sentido, pues, tienes excelente la intuición que presenta. Fíjate que allí, en esta de potenciales narrativas organizacionales, fíjate que en el parte del comportamiento puede estar el tema de los rituales y costumbres. Y rituales y costumbres pueden estar incluidos, por ejemplo, premiaciones deportivas. O sea, es la manera como yo quiero resaltar determinado valor y entonces voy resaltando valores que van de la cancha a la grada y de la grada al aula. Entonces, bueno, el juego limpio en la cancha, pero después en la grada, pero después entonces también eso es en el aula. Entonces, aquí estamos hablando del tema de las estrategias, o sea, no se está hablando, digamos, de procesos lineales, sino que justamente el comunicador corporativo tiene que sentarse y ver, bueno, a qué, qué tipo de público le voy a dar, o sea, qué prioridad le voy a dar a mensajes, a público, en función, y por eso es muy importante, no perder el objetivo, no perder el fin, porque en la praxis, en los modos,
ahí sí podemos enredarlo si no está presente el fin. Siempre es importante para qué educamos. ¿Para qué la Compañía de Jesús optó por el ministerio, el servicio de la educación dentro de múltiples servicios que eventualmente pudo tener? Entonces, no perder, en ese sentido, es no perder de vista eso. Por eso he resaltado mucho el tema de la misión y en conexión, no de la misión educativa solamente, sino cómo la misión educativa se conecta con la misión de la compañía y cómo la misión de la compañía se conecta a través con la misión de la iglesia de servicio a la humanidad. Esos elementos son para mí, o sea, tener eso en cuenta, eso es fundamental. Y después vienen los modos. Bueno, ya una vez si sé el qué, vienen los modos y vienen las diferentes herramientas que se van, o estrategias que se van a utilizar para eso. No sé si Padre, una aclaración. Por ejemplo, yendo otra vez al modelo educativo, vamos a poner la foto de un campeón, de esto, del otro, ¿verdad? Una forma de ir en esta línea sería aprovechar eso que está sucediendo y agregar a lo mejor un texto, así como bien dijo, ¿verdad? Que esto se da acá, pero también es como que buscamos lo del aula, o sea, que haya siempre un discurso que nos lleve a mantener esa línea de lo que sería lo propio de la compañía. ¿Podemos ir por ahí o sería demasiado, vamos a decir, le sacaríamos frescura a nuestras publicaciones de esa manera? a ver, yo lo digo, porque ya esto pudiéramos entrar en la casuística como muy de detalle. Aquí lo que yo quiero como resaltar es cómo es el principio general operativo de la estrategia comunicacional. Ujú. Ya después que quede claro y que tú te hagas la pregunta, ¿cómo esto que yo voy a publicar me va a ayudar a fortalecer la misión educativa que eventualmente tiene no tiene que ser una manera directa, puede ser, vamos a decir, ladeada, puede ser motivacional, Claro, pero como todo el movimiento que genere esa propuesta o esa acción comunicacional, como eso va empujando, sirviendo, haciendo fuerza, no distrayendo, sino cómo todo va uniéndose para apuntalar hacia la misión institucional que es el colegio, que a su vez bien. tiene que ser consciente de la misión de la compañía, que a su vez tiene que ser consciente de la misión de la De la iglesia. iglesia. Ese sería como a grandes rasgos, digamos, por eso hablo del principio operativo. Ujú. Gracias, May. Vamos adelante. Perfecto. Mira, tenemos dos manos levantadas y Ah, una acotación y una pregunta en el chat. vale, En- adelante. Entonces, mira, antes de darle la palabra a Graciela, que tenía la mano levantada, y a Zaida, hay un comentario de Yadira que dice, cabe destacar que el personal fuera de la institución seguimos siendo esa imagen institucional y hay que cuidar eso. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Y eso a lo mejor va a ayudar con lo que vamos a ver ahora. Perfecto. Ahora sí, Graciela, adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, uno siempre de estos espacios siempre se nutre de las otras experiencias y nos sirve bastante también para recordar algunos conceptos, algunas cosas y también para actualizarse. En el caso de Fe y Alegría hay 3 puntos específicos que mencionaba el profe y uno de ellos, por ejemplo, el perfil del comunicador. En Fe y Alegría hemos tenido un reto importante porque nuestros comunicadores no todos tienen el título de periodistas, sino que son docentes, son personal administrativo y con ello ha sido todo un trabajo del equipo central de comunicaciones, de poder acompañarlos en un proceso formativo para que aprendan a cómo comunicar desde lo que hacen en las escuelas, porque ellos están donde nace el movimiento, donde nace todo lo bonito, más allá de lo que ocurre en una oficina. Y luego el tema de una estrategia común y compartida. Nosotros tenemos 350 centros educativos en el ámbito de educación universitaria, educación diversificada, educación indígena, diferentes áreas y avanzar hacia una narrativa común y compartida se ha convertido en un reto, pero que logramos colocar referentes de comunicación por cada programa para justamente acompañar esa coherencia visual que nos permita posicionarnos también como marca, fortalecer nuestra identidad y que la imagen no se vea
tan dispersa, y al mismo tiempo reflexionar y darnos cuenta, profe, porque dentro de la estrategia común y compartida también nos hemos dado cuenta que no es lo mismo el canal de comunicación o los temas de interés que pueda tener una escuela ubicada en un territorio indígena que una escuela ubicada en una zona urbana del país. Entonces, adaptar una estrategia común y otra diferenciada según donde se encuentre cada escuela y según el canal de comunicación que a ellos mejor les funciona. Algunas zonas les favorecen las redes sociales, a otras pues sirven son los cartelitos pegados en la pared, por ejemplo. Entonces son cosas que hemos reflexionado bastante y también internalizado que siempre el debate, el escuchar y que haya un equipo que brinde soporte para precisamente empujar esas estrategias de comunicación que van a influir mucho dependiendo quiénes estén y también en dónde estén y precisamente fortalecerlos y brindarlos de todas esas estrategias necesarias. Entonces, bueno, ese es el aporte que quería comentar y la estrategia definitivamente es fundamental. Sí, hasta ahora no nos hemos metido en diseño de un programa de comunicaciones, no, digamos, por el tiempo no está contemplado que lleguemos a eso. Pero sí empezar, y fíjate que tú bien lo planteas, no todos son comunicadores, por eso yo he tratado de a veces hablar de algunas cosas que pueden ser para algún comunicador como obvio. Bueno, pero yo prefiero no ser militante de lo obvio y poder presentar elementos a tomar en cuenta que ayuden a ver que la comunicación es mucho más que una praxis, una acción comunicativa concreta, sino que tiene esa dimensión estratégica que es mucho más amplia y en todo caso también es apasionante, porque como tú dices, es conocer quiénes son mi grupo de interés, cómo funciona, y tú hablaste de redes, tú hablaste del cartel, pero a lo mejor es en la fiesta de cumpleaños del grupo de la escuela. Y entonces es es la palmadita en el hombro, o sea, es el gesto de cariño concreto. Bueno, pues son distintas, por eso el tema que he insistido, que la comunicación institucional tiene que tener no un enfoque accidental, no es algo accidental, no es algo que aparece, sino que es algo que hay que sentarse. Y bueno, hay que, por un lado, pues en lo posible hay que formarse y por eso yo siempre este, agradecido con Javier que abre este espacio porque nos permite poner en común algunas herramientas, experiencias como las que estamos teniendo. Javier, ¿había algo más? Sí, hay dos manos levantadas, Zaida y Santiago. Así que Adelante. Zaida, adelante. Hola, 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 buenas tardes, padre. Qué gusto. Muchas gracias por este compartir. Realmente creo que ha sido muy atinado el envío del perfil del comunicador Flaxi, el que se envió en el transcurso de la mañana a nuestros correos, porque hay pues muchas aristas que también se tocan en ese perfil y que ha atinado todo. La verdad es que muy agradecida por este compartir, como le decía, y la verdad tengo un comentario y también otra pregunta para usted. El comentario es sobre el concepto de identidad, hablada desde el conjunto de narrativas que nos hacen únicos como institución, y lo que usted decía, pero que tengamos cierta familiaridad con instituciones hermanas. Mi comentario va en torno a, pues, algo reciente que ha pasado, la pérdida del padre Tojeira. Desde aquí, desde El Salvador, se ha sentido mucho. Entonces, yo trabajo en el Colegio Externado de San José, el colegio jesuita que está aquí en El Salvador. Entonces, pues se decidió desde el Departamento de Comunicaciones compartir, o mejor, sí, de manera paralela, sobre ciertos homenajes en nuestras redes sociales, sobre ciertas fotos de ciertos homenajes que hemos estado haciendo como colegio, siempre ligado o en torno a lo que también se está haciendo actualmente en la UCA, en la universidad, ¿verdad? Entonces, solo me recordó a eso cuando usted hablaba sobre el compartir estas identidades con nuestras instituciones hermanas. Y bueno, eso por una parte. La otra pregunta es, muy lejos de esta arista, muy lejos de esta línea, es cómo hacer desde nuestro rol como comunicadores, nuestro rol en nuestros departamentos de comunicación, en nuestras instituciones, cómo hacer para que
el mensaje que nosotros vamos a exteriorizar a los padres de familia de nuestros colegios, de nuestras escuelas, cómo hacer para que sea diferente, o mejor dicho, cómo diferenciar este público, porque, o cómo situarlos a ellos en un público como interno o externo, porque el mensaje, si son internos, el mensaje es uno, o lo voy a manejar de una manera si fuese un público externo. No sé si me doy a entender, porque a veces yo me encuentro con esta disyuntiva. Al padre de familia, a familia, nuestras familias externadistas, ¿cómo los manejo? ¿Como un público interno o como alguien externo? Para así acoplar ese mensaje. Y eso sería. Gracias. No, mira, fíjate, esa respuesta, lo primero que hay que ver es que primero forma parte de la comunidad educativa, uno. Dos, yo creo que un punto importante es saber qué es lo que necesitan saber. Eso es un punto importante. No todos de cara a lo que es la cotidianidad informativa. El punto importante, y por eso el tema de los análisis de los grupos de interés, es poder conocer, bueno, qué es lo que realmente le interesa saber a los papás. ¿Cuál es el tipo de, y con qué frecuencia necesitan saber algún tipo de información? Digo, eso con los papás y los padres, pues los representantes, y eso lo puedo decir con todos. Porque la otra cosa es, ajá, ¿cómo no saturo? O cómo no me quedo con información faltante. Por eso es que el tema del conocer y atender a los diferentes grupos es importante. Entonces, antes de entrar a explicar sobre esto, no sé si hay creo que ha quedado una mano levantada y a ver, bueno, entre paréntesis, conocí a Chema y realmente una persona, un jesuita extraordinario. eh, bueno, de verdad que fue cuando vi la noticia me dio como mucha tristeza, por un lado, pero la verdad es que, bueno, la provincia centroamericana puede sentirse como muy orgullosa de haber tenido a alguien tan especial como el padre Chema. Y me uno a todos mis compañeros jesuitas de Centroamérica. Decimos que nos Eh, sentimos un poco huérfanos ahorita. yo lo pudiera entender, de verdad, porque la personalidad, lo escuché en homilías y la verdad es que cuando me dijeron, mira, él es uno de los mejores oradores del Salvador, dije, totalmente de acuerdo. Qué capacidad para poder conectar emocionalidad con conocimiento social, pero evangelio, o sea, tenía una mezcla realmente, bueno, fabulosa. Un gran jesuita. Ojalá que, como dicen las nuevas generaciones, puedan recibir muy bien el testigo y sentirse motivados, inspirados bueno, a salir adelante, ¿no? Sabiendo que bueno, esa sensación de pérdida es totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Javier, tú me habías dicho, ¿crees que queda otra Sí, persona? sí, Santiago, adelante, tienes la palabra. ¿Desde dónde nos saludas? Puedes activar tu micrófono. Buenas tardes. Hola, Ahora Santiago, sí. buenas Bueno, tardes. buenas tardes Javier, buenas tardes padre. Bueno, le saluda Javier. En realidad estamos usando la cuenta del rector de la institución en este momento porque somos un grupo de estudiantes de comunicación institucional desde acá Argentina, en Posadas Misiones. Pertenecemos al Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemmerer, una institución históricamente jesuita, digamos, dentro de lo que es la fundación de Posadas también entra acá en nuestra historia. Y bueno, la verdad que un gustazo poder escucharlo, padre, o sea, muy relacionados con los conceptos que está compartiendo. Y recién pensábamos esto, ¿no? El campo laboral que nos espera a nosotros como futuros comunicadores institucionales. Algunos de mis compañeros, bueno, de segundo año y tercer año ya estamos próximos a egresar de la carrera. Nos pareció muy interesante cuando vimos la publicidad, ¿no es cierto?, en la página de Flaxi, respecto a empezar a formar un perfil de comunicador institucional y más allá de comunicador institucional, uno que específicamente tenga el perfil
de una institución jesuita, ¿no? Hablando de instituciones educativas, pero también el hecho de poder conocer distintos conceptos que hacen a la comunicación institucional u organizacional en sí. Recién escuchaba a algunos compañeros que también compartían algunas de sus preguntas y análisis respecto a las distintas realidades que presentaban en sus instituciones. Y bueno, creo yo que este campo de las instituciones educativas, y principalmente hablando de aquellas que tienen un carisma específico o una espiritualidad específica, como ser la de los jesuitas, conlleva un gran trabajo. Gracias al trabajo de Flaxi y todo lo que hay anterior a esto, tuvimos acceso también a los 6 manuales de comunicación institucional que están ahí guardaditos, ¿no es cierto? A veces creo que hace un poco de falta poder activarlos para poder de alguna manera también empezar a reencontrarse con lo que significa la comunicación institucional y también como para poder de alguna manera poner en funcionamiento orgánico, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones y principalmente dándole más responsabilidad, personalidad y a la vez también el hecho de poder ya moldear desde ahí una figura o un perfil de comunicador institucional. En principio, agradecerles por el espacio. Como les decíamos recién, somos un grupo de estudiantes que estamos acá en un aula, en horario de clases, ya para dentro de un ratito nada más sumarnos al otro grupo que también nos está esperando. Pero bueno, aprovechando el espacio, así que nuevamente gracias Javier, gracias padre. Seguramente desde este encuentro vamos a empezar a tener un poco más de contacto también como institución jesuita, desde acá de Argentina, y mucho más, justamente teniendo en cuenta que somos una carrera específicamente de técnicos superiores en comunicación institucional, y estamos ganando terreno acá, por lo menos en nuestra ciudad, porque este perfil no existe. Recién una compañera decía, ¿no es cierto? Hay algunos formados en periodismo, en comunicación social, quizás en investigación también respecto a la comunicación, pero ningún perfil que pueda responder técnicamente a lo que es un comunicador institucional u organizacional. Así que muy orgullosos de pertenecer a esta institución y también poder escuchar, digamos, esta capacitación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y creo que, bueno, vamos a continuar, porque ya estamos ya dentro de, como dice, la recta final. Y esto tiene que ver con los públicos, los grupos de interés. Dice, bueno, ¿cómo atender? Y esa pregunta, bueno, los padres, los representantes, o sea, pero el personal y los potenciales donantes o gente benefactora que eventualmente nos ayuda, las instituciones públicas que están vinculadas, los ministerios de educación. Es decir, ¿qué debo hacer? Bueno, múltiples herramientas. La verdad, hay múltiples. Yo simplemente quiero compartirles una que eventualmente creo que puede ser muy iluminadora para poder establecer una estrategia. Entonces, los grupos de interés son aquellos los que generalmente están vinculados, relacionados con la institución, unos más estrechos, otros más cercanos, otros tienen mayor poder de ayuda y otros, pues, a otros, pues, no tienen mayor poder, pero, ¿sabe? Entonces, esta matriz para hacer el monitoreo de los grupos de interés, fíjense que se divide, digamos, la, la horizontal está lo que llama el nivel de interés que puede tener el grupo. Y después, en el vertical, la vertical, tenemos el poder. Y entonces, aquí un punto importante para saber, y aquí es en esta matriz, podemos ver los diferentes tipos de público. Entonces, hay personas que tienen bajo interés y bajo poder de incidencia. Esos serán los indiferentes, lo que llamamos los indiferentes. ¿Qué hay que hacer con los indiferentes? Bueno, monitorearlos sin empeñar mucho esfuerzo. Es decir, no gastes esfuerzo. Si esa persona, esos grupos son, tienen o manifiestan bajo interés y tienen bajo poder, ahí estamos. Ahora,
Si tienen alto interés y tienen, pero bajo poder, lo que se llaman los defensores, son aquellos que de alguna manera van a hablar bien de la institución o de lo que haga la institución. ¿Qué es lo que se recomienda con ellos? Bueno, mantenerlos informados. ¿Por qué? Porque son nuestros defensores. Ellos donde estén van a estar de pronto, pues, bueno, diciendo, ahí pueden estar amigos, pueden estar familiares, pueden estar personas, grupos vecinos, que eventualmente son, digamos, gente favorable a lo que nosotros hacemos. Pero podemos tener el caso de alto poder y bajo interés. Eso es lo que denominamos los latentes, el público latente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué ellos quieren de nosotros? ¿Qué nos demandan? Vamos a tratar de mantenerlos satisfechos. ¿Ok? Eso significa que, bueno, ¿qué tipo de información necesitan? Esa es la que vamos a mantener. Y después tenemos el caso de que tiene alto poder, o sea, tienen una capacidad, tienen influencia, o sea, son alto poder y alto interés, esos son los promotores. Esas personas, ese público, hay que mantenerlo cerca y gestionar y ayudar, involucrarlos, o sea, hacerlos sentir que forman parte de la misión de la institución. Entonces, ya por ahí te está dando algunas pistas de cómo puedes tratar a cada uno de estos grupos. Si nosotros queremos hacer una matriz, primero tenemos que establecer quiénes son los grupos de interés que nosotros conocemos. Ese es el primer dato. Después, determinar su impacto y posible influencia. Se pueden tener como referente los siguientes aspectos: qué interés tiene la organización, qué aportan a la organización y cómo influyen en la organización. Después, el paso número 3 es la planificación y gestión de trabajo es desarrollar una estrategia para contactar e involucrar a ese grupo de interés según su clasificación. Y finalmente, trabajar en el compromiso, cómo se mantiene vinculado. Y entonces, de qué manera cultivar y robustecer la relación compromiso con ese stakeholder. Voy entonces, esta lámina más o menos da unas pistas, voy a adelantarlo un poco porque, bueno, hablaría un poco de cada uno de satisfacer, gestionar, monitorear e informar. Y vamos propiamente a la matriz para que ustedes vean hacia dónde, cómo debería terminar. Entonces, por ejemplo, los grupos, por ejemplo, qué sé yo, hay potenciales clientes, empresas pequeñas y startups que puedan ser potenciales colaboradores con los colegios. Bueno, a lo mejor esa es la clasificación en poder interés, alto poder, alto interés. Si yo digo, entonces después establezco cuál es la materia de su interés. ¿Por qué el colegio le interesa? ¿Qué acciones de contacto? Si es que lo voy a contactar por primera vez, ¿ok? Entonces, si ya lo tengo contactado, pues ni modo, o sea, ya está, no tengo, pero si no lo tengo contactado, ¿cómo voy a llegar a él? ¿Y cuál es el mensaje clave que a ellos creo yo que les interesa y que yo quiero reforzar? Porque no todo de pronto le interesa a un potencial donante. O sea, a lo mejor a ellos, a un potencial donante, le interesa saber que el colegio es exitoso, que el colegio es súper eficiente en el manejo de la gestión, y mis mensajes estarán asociados a hacerles saber de esto. De pronto no le va a interesar si los muchachos, si ven física, o si ven química, o si ven, no sé, qué materia. O sea, ese público no le interesa. Esa misma pregunta tendría que hacerle, por ejemplo, con los papás. A lo mejor los papás que están en los papás, habría que decirle, oye, ¿qué tipo de materia? Oye, mira, que los muchachos que están en nuestras instituciones tienen alta capacidad de tener mejor ingreso
a la educación superior. Bueno, entonces, bueno, yo digo cuántos entraron a la universidad, cuántos fueron a, cómo se están formando, qué tipo de materias están viendo. Pero fíjense que cada uno de estas cuadrículas, cuando se va armando de manera concreta, te permite tener todo un mapa de cuándo le vas a hablar, qué le vas a hablar, a quién le vas a hablar y qué medio. Fíjate, cómo se cultiva la relación. Bueno, a lo mejor es un email, a lo mejor es una invitación, a lo mejor es una invitación a un evento, a lo mejor es a través de las redes sociales, o sea, allí el punto importante es que tú puedas ir conociendo cuáles son cada uno de tus grupos de interés, de tal manera que seas mucho más eficiente a la hora de diseñar cada uno de los mensajes y de las estrategias comunicacionales. Y no es verdad que lo vas a poder atender a todos, probablemente a grupos que no los vas a poder tocar. Bueno, entonces, punto importante, trata de precisar quiénes son esos grupos que son importantes, claves para el funcionamiento de tu colegio. Entonces, fíjese, punto, se establece la clasificación del stakeholders, ¿m? De acuerdo a lo que, poniendo en este caso, alto poder, fíjense que el cuadrito, alto poder, alto interés, por ejemplo, en este caso de los fundadores del colegio. Estoy poniendo aquí un ejemplo, simplemente de manera de ilustración. Bueno, y si eso es así, entonces fíjense que después tengo que gestionar con ellos, porque corresponde a esta cuadrícula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que gestionar? ¿Cómo los voy a involucrar en este proceso? Y así, con esta matriz, ustedes pueden ir armando todo su mapa de lo que puede ser, pues, estos grupos de interés. Ajá. Ok, ya estamos, oye, cerrando. Entonces, de acuerdo, fíjense, a todo lo que hemos conversado, más allá de lo escrito teórico, sí me gustaría, eh, como muy, el que quiera, decir, si yo tuviera que establecer a partir de todo lo que hemos visto, vinculado al tema de la comunicación institucional, de una manera muy espontánea, ¿cómo definirían el rol del comunicador institucional? Esto antes de entrar un poco a lo que establece, lo que ya ha establecido Flaxi, simplemente al ver y escuchar todo el conjunto de acciones y de aspectos que están involucrados en la comunicación, en el proceso de comunicación institucional, en donde se ha resaltado el valor estratégico, en donde se ha resaltado que no es algo accidental, sino que tiene que eh, establecer medios, modos, fines, establecer quién dice qué, por qué canal, por qué medio para lograr qué efecto. Dicho todos estos elementos, me gustaría que pudiéramos compartir brevemente si alguno de ustedes se animaría a establecer, bueno, cómo interpreta lo que es un comunicador institucional en el contexto de un colegio de la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, tienen ustedes la palabra antes de ir finalizando. Javier, no sé si hay manitos levantadas o algo que no estoy viendo, no estoy viendo. Todavía no. Uy, les dio pánico. Ah, Ahí vemos una mano levantada de Roberto. Roberto, adelante. Muy buenas tardes, gracias por todo lo que nos han manifestado. Me voy a animar. Tenemos un año de haber instalado acá en el Liceo Javier en Guatemala el Departamento de Comunicación. Y ha sido una experiencia bien interesante. Por lo dicho, y por aquí está mi compañera, observo que ella tendrá que tener mucha amplitud, tener mucha dinámica, mucho acercamiento a todos los ámbitos del colegio, a toda la comunidad, para poder mantenerse bien informada
de los cambios que esta comunidad va sufriendo y también de las necesidades que esta comunidad va planteando cotidianamente. Por eso me llamó la atención y me queda de este taller la necesidad de crear nuestro plan de comunicación en situaciones de crisis. Casualmente este año y medio, casi 2 años, nos ha planteado Guatemala una serie de situaciones críticas que han demandado del Departamento de Comunicación excesivo trabajo para poder mantener comunicado al colegio con los padres de familia, con los estudiantes, con toda la gente que se interesa en el quehacer de la institución. Recientemente, un encambre de sismos que nos apareció de repente y que prácticamente puso muy inquietas a las familias y no teníamos preparado material para eso, cómo íbamos a mantenernos claros en lo que íbamos a hacer como institución y como comunidad. Por ejemplo, el invierno del año pasado, en 2 días, abre un agujero cerca del colegio, enorme, y transforma los medios de comunicación, los aprieta y todo. Otra situación conflictiva, ¿qué hacer para poder mantener comunicado al colegio, ya que las familias se inquietan inmediatamente? Y esta facilidad de los medios de comunicación hace que los chats crezcan rápidamente y la desinformación también abunde. Entonces diría, mi compañera comunicadora tendrá que tener mucha agudeza de sentidos para poder captar esas necesidades, esos requerimientos y reaccionar. Por supuesto, no sola, sino que amparada por la institución. Bueno, eso me animo a Bien. decir. Sí. No, mira, lo que tú estás planteando es importantísimo. Claro, no, en este tiempo no da oportunidad como para hacer el desarrollo, pero sí, efectivamente, cuando se hace análisis de riesgo, se hace un trabajo en equipo, se tiene que establecer, hay todas unas metodologías donde se establece cuáles son los riesgos más posibles y cuáles son los riesgos, bueno, que puede pasar, porque evidentemente una situación no lo puedes medir todo, pero bueno, por eso siempre, como te decía, hay una metodología colectiva y después, una vez que se establece, pues, cuáles son los riesgos, dice, bueno, cuáles son los potenciales protocolos para hacerlo. Y eso nunca lo vas a poder tener todo, pero es preferible tener algo. Aquí había una famosa comercial de televisión a propósito de los seguros y decía algo así más o menos que es preferible tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Entonces, utilizando ese eslogan de esa publicidad, pues sí, los protocolos, digamos, son importantes. Y eso forma parte de lo que es el gran trabajo, una parte, pero no toda, una parte de lo que es el comunicador institucional. Creo que hay algo en el chat, porque veo que hay movimiento a nivel de chat. Sí, Sara nos dice, comunicador de valores, transparente, que inspira y sabe comunicar. Sí, efectivamente, tiene que ayudar, y sobre todo, un punto muy importante, que entender que no es el único, y tiene que hacer entender, y esa es la parte más difícil, tiene que hacerle entender a toda la comunidad, que toda la comunidad comunica, que él puede dar herramientas, que puede dar orientaciones, que puede coordinar, puede ser como dice, cómo funciona el director de orquesta en esta materia, pero en general todos los instrumentos lo tocan todos, como en una orquesta. Lo único que, bueno, hay que establecer algunas pautas de cara a que cuando vienen, por ejemplo, situaciones de emergencia, saber quién va a hablar en un momento determinado. Y eso es entrenamiento de vocería, etcétera. Pero como insisto, no. Claro. Son temas fascinantes, pero no los vamos a poder abordar en este espacio. Pero sí, Muchas somos gracias, sí. comunicadores de valores. Hay dos Allí- manos levantadas, pero se Ajá, quedaron algunas preguntas en el tintero. No sé si, sí, como vamos. prefieras. Sí, Mientras se animan más personas a levantar la mano, leo las preguntas de Norlan Aguilar desde el Instituto Loyola de Nicaragua, que nos comenta 2 preguntas. Nuestras actividades reflejan la identidad. ¿Es necesario redundar en la narrativa sobre el mismo tema de identidad o brindar otros elementos complementarios sin perder la perspectiva ignaciana? Esa es una pregunta que nos hace Norland y después nos dice, la intervención de los estudiantes
de comunicadores del Bachillerato Humanista de Argentina me hace preguntarme, ¿cómo o qué pasará con quienes no somos del perfil, pero aún así tenemos identidad? ¿Hacemos lo que se requiere y aún más? Hay que también diferenciar que cuando hablamos con los padres como grupo cautivo lo hacemos bajo plataformas internas y lo de redes sociales para el público que no necesariamente pertenece a nuestra institución. Fíjate, voy a responder rápido a las dos preguntas. La primero es, por eso es, con el tema de las narrativas, es la importancia de tener, eh, digamos, suficiente materia como para decir, bueno, ¿cuál es mi materia fundamental y que a lo mejor tendré que repetir con cierta frecuencia? Y bueno, ¿cuáles son los elementos que son claros que tienen que aparecer de manera reiterada? Y para no saturar, entonces, ¿qué otros elementos colaterales pueden ir ayudando a, digamos, a afianzar eso que yo he considerado que son mis elementos o mis mensajes, mi narrativa central? Entonces, por eso de ahí la necesidad de sentarse a escribir, lo que decía, en ese sentido les recomiendo mucho el video de Ítalo Pisolante, porque él habla sobre eso, de establecer vamos a decir, tener tu catálogo o tu conjunto de narrativas que las irás utilizando para determinados públicos en diferentes momentos, pero, o sea, de ahí, por eso es el tema de lo estratégico. No siempre lo mismo, o sea, no, digo, no saturar, esa es, digamos, lo que quisiera resaltar. No saturar, sino poder establecer fluidez en tiempos. De ahí la importancia, digamos, del conocimiento. Y voy ahora a la segunda pregunta. La importancia de tu público, en los grupos de interés. O sea, y aquí parte poder entenderlos a ellos, ponerse, hacer un ejercicio de empatía y tratar de entenderlos a ellos para saber qué tipo de medio de comunicación es el más adecuado para llegarles a ellos. Puede ser una reunión de padres o representantes, pero puede ser de pronto el grupo, algún determinado grupo de perfil de Instagram, digo, de mensajes de Instagram que tú dices, bueno, si los padres en general están utilizando Instagram. Evidentemente, por ejemplo, a lo mejor puedes tener muchos papás que, nada, el TikTok no es el medio más adecuado para ellos. A lo mejor el TikTok es para los estudiantes, pero para el papá dice, no gastes entonces mensajes para los papás en TikTok. Utiliza entonces tus estrategias, por ejemplo, o a lo mejor en Facebook. Entonces el Facebook, porque pronto si tienes muchos de generación X, que son más dados al Facebook y olvídate del Instagram y olvídate de pronto del TikTok. Aquí el punto es que conozcas bien, te acerques a conocer cuáles son sus diferentes públicos y cómo consumen la información para poder entonces seleccionar el medio más adecuado. Ok, eso es con las dos preguntas. Las personas que tenían las manos levantadas, creo que puedes pasar a... Sí, perfecto, gracias. Mira, Nelson Hernández también hizo una pregunta en el chat, pero también está levantando la mano. Entonces, no sé si, Nelson, te doy la palabra a ver si quieres hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Padre, buenas tardes. Saludos desde la Unidad Educativa San Felipe Neri, desde Riobamba, Ecuador. Y bueno, sobre la pregunta que nos había planteado, creo que también somos un puente entre las necesidades de comunicación que tenga la institución y cómo resolverlas, porque tenemos bastante teoría para aplicar, pero también creo que es importante el escuchar las necesidades del personal de la institución y a partir de eso también ya ver cuáles serían las alternativas y lo que nosotros podemos aplicar. Y más o menos por ahí también iba mi pregunta de cómo involucrar a las personas, porque obviamente a veces trabajo de comunicación se cree que solamente la gestión de redes sociales o archivo fotográfico, etcétera. Y creo que también es el escuchar a las personas, a los compañeros, a los estudiantes. Es interesante ver también las nuevas perspectivas que tienen ellos porque para nosotros tal vez sea interesante, pero para ellos puede resultar aburrido algún tema, alguna situación. Y también el buscar la estrategia para
que los jóvenes se interesen en estos temas. Sí, en ese sentido tienes razón. Y para contestar tu pregunta, también lo que comentaba, no recuerdo por aquí, pero que decía, bueno, y los que no somos comunicadores. Bueno, mira, a ver, uno primero, esto también tiene que ver, o sea, puede haber mucha teoría, pero si eso no se pone en práctica, pues mira, esto es un ejercicio y esto te va dando la experiencia. La teoría, pues bueno, qué bueno que llega, pero lo importante es la práctica, ¿no? Yo puedo ser un excelente cocinero con el manual, pero si tengo una persona que por la práctica ha sido cocinero, estoy seguro que los platos le van a quedar mejor. Porque él sabrá cómo ponerle la sazón. Entonces, digamos, por supuesto que está la buena voluntad y está un poco la formación técnica y bueno, de hecho estos espacios son un poco para ofrecer eso, despertar la inquietud y decir, bueno, ¿y cómo podemos formarnos mejor en esta área técnica? Pero no desesperarse, porque insisto, existen excelentes, Javier ha ido sacando material muy iluminador que, bueno, permite como conocer algunas herramientas asociadas a lo que es la gestión de la comunicación. Y con esto último que planteaba, caramba, se me fue la idea, porque hice la otra pregunta. Mm, eh, pero bueno, mira, lo que quiero decir es que sí, hay herramientas y efectivamente se puede ir aprendiendo, ensayo, error. El tema importante, conocer a los públicos. Yo insisto mucho en eso, conocer a los públicos, conocer qué le interesa. Por eso, de ahí hay otras herramientas. Yo apenas mostré la matriz de stakeholders, pero están los mapas de público, están las plantillas para poder decir, bueno, cuáles son a partir de un ejercicio de empatía, qué piensa, qué hace, qué siente y qué dice ese público y tratar bueno, ponerse en los zapatos de ellos para poder, insisto, tratar de imaginarse cuál es la necesidad comunicacional que tiene cada uno de ellos para ver, a partir de su necesidad comunicacional, cómo podemos satisfacerlo, pero que de alguna manera pueda encontrarse un cierto diálogo en el que, bueno, se cree ese canal bidireccional de información. No sé si hay algo otra pregunta, Javier. No, nada más por el chat. Solo Bueno, agradecimiento. perdón. Aquí estaba perdón, la última lámina que quería compartir. Oh, ajá. Ok. Con relación al perfil del comunicador, hemos estado escuchando algunas resonancias y fundamentalmente quería, ya ustedes en sus manos les ha llegado, no, la idea no era volver a repetir toda esa información, simplemente como resaltar, fíjense, liderar, pero no significa que asumir de manera única la comunicación estratégica del colegio y la construcción de las narrativas institucionales como soporte del proyecto educativo. Es todo lo que hemos estado, de alguna manera lo que hemos estado hablando para fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y otros grupos de interés de manera eficaz y transparente, en consonancia con los valores y la identidad de la Compañía de Jesús, y para eso hemos estado, pues, viendo algunos documentos y algunas herramientas. Por supuesto, como digo, por tiempo ya estamos pues ya prácticamente sobre la hora y no nos da oportunidad para profundizar más. En este sentido, estamos llegando al final de nuestra jornada. Bueno, en principio quiero darle las gracias a Javier por esta iniciativa. Yo lo disfruté, no sé ustedes, yo lo disfruté muchísimo.
es algo que me apasiona, me encanta compartirlo y quedo a la orden. Bueno, si alguno pues quiere, pues está interesado en algún tema, materiales, pues bueno, con mucho gusto estoy a la orden por si alguno tiene consulta o lo que sea. No sé si Javier, tú vas a comentar sobre alguna evaluación o algo. En principio, pues sí les gustó, hagan manito arriba porque la verdad siempre es muy agradable. Bueno, saber que bueno, lo que se preparó con cariño les sirvió a ustedes. Mira, en mi pantalla veo solo deditos levantados y corazones, así que muchas gracias, Padre Oscar, por este espacio. Les pido si pueden abrir sus cámaras para tomar una foto, para dejar registro del espacio. Además, pueden ver en el chat que les dejé un enlace, que eso nos sirve mucho a nosotros y en verdad, a ustedes no les tomará más de 3 minutos una encuesta para evaluar el espacio. Así que vamos a tomar una captura de pantalla. Vamos a contar hasta 3 cuando veamos más cámaras encendidas. Qué lindo. 1, 2 y 3. Vamos con la otra. Siguen sumando cámaras. Qué lindo. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2 y 3. Bueno, nuevamente gracias. Dentro de los próximos días, yo creo que en una semana más enviaremos el mail con toda la información, con todo lo que se habló acá. Les mando un abrazo grande a cada rincón donde se encuentren. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Feliz Adiós. tarde. Qué bueno verles.